Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Hernández. Yo soy Coral, dietista y graduada en psicología. En mi caso, yo soy dietista, nutricionista y enfermera y hoy te venimos a hablar de la intolerancia a la fructosa. Así que, adelante, Coral, tú misma. Que tiene chicha el tema. Pues bueno, ¿qué es esto de intolerancia a la fructosa, no? Intolerancia también llamada malabsorción a la fructosa. Pues se trata de una patología en el que tenemos problemas metabólicos con la fructosa. Y lo que ocurre es que la fructosa, para ser absorbida en nuestro cuerpo, necesita como un taxi para entrar al intestino y ser absorbida. El problema es que ese taxi, que se llama GLUT5, o bien lo que pasa es que está en un déficit, es decir, no hay suficientes taxis, o bien no funcionan del todo bien. La actividad no es suficiente como para que se absorba la fructosa. Entonces tenemos una huelga de taxis y, Y un y esa atasco. fructosa es la que nos provoca esos problemas, se queda en el intestino, se fermenta y ya los síntomas de gases, hinchazón, dolor abdominal. Como decía Coral, es un atasco de fructosa a nivel intestinal, ¿no? En la luz intestinal. Sabemos que en la microbiota intestinal tenemos una serie de enzimas, además de otros microorganismos que son los que se encargan de degradar los nutrientes. Si llega ahí la fructosa y no es capaz porque no tenemos, es decir, la GLUT5, que es ese taxi del que nos está hablando Coral, no funciona, pues se acumula y nos genera esa sintomatología. Dentro de la más abundante o la más frecuente, o la más, digamos, que pueden presentar la mayoría de los pacientes, esos gases, ese hinchazón abdominal, ese dolor, esa diarrea y también a veces náuseas, que son también además síntomas Coral, como sabemos, que pueden ser a la vez síntomas de otras cosas, porque la intolerancia a la fructosa puede ser primaria, es decir, puede ser de origen genético, o puede ser secundaria a otras cosas que estén pasando a nivel intestinal. Y por tanto, dentro de la misma podemos tener diferentes grados en función de cuál sea la patología que la haga ser secundaria. No sé si me he explicado. Eso es. Muchas veces, cuando no es de origen genético, tenemos estos problemas porque tenemos un intestino en malas condiciones, en un mal estado, ¿no? Por muchos factores, por estrés, por mala alimentación, por el consumo de antibióticos, que ya sabemos que se cargan toda esa microbiota intestinal. Pues lo que ocurre es que tenemos una disbiosis intestinal, ¿no? Tenemos un desequilibrio tanto cuantitativo como cualitativo de esas bacterias y como consecuencia empezamos a traer inflamación, empezamos también con permeabilidad intestinal y acabamos desarrollando pues enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa Y y por eso, supuesto intolerancias como la fructosa. claro, y eso ya ha llevado a lo mejor a un caso más extremo, ¿no? Porque para también introducir más cosas de las que, o más factores de los que intervienen a nivel de modulación de microbiota intestinal, además de estos que has dicho, que para hacer una revisión, has dicho la alimentación, has dicho los fármacos, también tenemos la presencia, es decir, el sufrir un virus, un determinado virus que nos deja un tipo de carga genética, también puede modificar nuestra microbiota intestinal. Además de los antibióticos, que también son súper importantes, el resto de fármacos como los analgésicos, que hacemos uso de ellos así, de esta manera, pero también otros fármacos, también los anticonceptivos, ¿vale? Dentro de salud hormonal. El estrés, evidentemente, es súper importante, que sí que lo has comentado. El tabaco, también como otro factor desencadenante. Y después también podemos vernos con alteraciones del intestino, de la microbiota intestinal, producidas porque existe a lo mejor una gastritis crónica. Es decir, que el problema puede venir de más arriba. Entonces, sí que es verdad que nos encontramos con intolerancias a la fructosa secundarias de una manera muy recurrente en consulta, y yo creo que aquí me puedes dar la razón, Coral, pero muchas veces, dentro de que es secundario, tenemos que ocuparnos a la vez de esa intolerancia a la fructosa secundaria, pero por supuesto de de dónde viene todo, ¿no? De dónde viene el origen, que es lo que también está alterado. Porque además también podemos ver otra sintomatología. Eso es, no solo hay que cuidar una alimentación saludable, reducida en fructosa, sino que encima hay que ir al origen, ¿no? Que la causa muchas veces vemos que acompaña la intolerancia fructosa de un SIBO o de un colon irritable o de una enfermedad de Crohn. Entonces, no hay que descuidar ese intestino que no se encuentra en mejores condiciones, precisamente. Yo desde luego desde aquí le diría a todas las personas que crean que su patrón intestinal es normal y van estreñidos o que van con más sueltos
o que tienen más sensación de gases, de hinchazón, de que me duele la tripa, etcétera. Les animo a no normalizar esa sintomatología, es decir, a profundizar un poquito más en ella, porque sí que es verdad que de manera inicial no nos mata, nos puede producir muchas consecuencias a largo plazo, y haciendo un buen diagnóstico, desde luego, con una buena anamnesis, un buen tratamiento, desde luego pues podemos disminuir muchísimo las comorbilidades. Es muy frecuente, además, que nos encontremos una intolerancia a la fructosa asociada, como decíamos, a otras patologías que a lo mejor es por lo que viene el paciente. Es decir, que a lo mejor te viene, no sé, ahora nos puedes comentar tú a lo mejor algún caso ahí, te viene con un sobrepeso, te viene con una obesidad, o te viene con una dismenorrea, o te viene y tiene una menorrea importante. Bueno, hay muchas otras patologías que pueden ser concomitantes y que también pueden ser secundarias a la vez a lo que está pasando en el intestino. Nosotros, Totalmente. y ya para terminar de los síntomas, y dejo a Coral, perdón, que también podemos ver en analítica de sangre que existe un déficit de determinadas vitaminas, como puede ser el ácido fólico y la vitamina C. Y que además, siempre que hay una alteración a nivel intestinal, va asociado también a una distimia, ¿no? Una alteración más a nivel emocional. Entonces, son personas que también pueden estar muy irritables y pues que no se encuentren bien a nivel emocional. Eso es. Justo como dices, Teresa, muchas veces son personas que tienen estado anímico un poquito más bajo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si partimos de ese intestino en ese estado, sabemos que el intestino es el sistema entérico, el segundo cerebro, ¿no? El eje intestino-cerebro que ya nos suena tanto a todos. Pues claro, es fundamental que esté en buenas condiciones para poder liberar esos neurotransmisores como la dopamina o como la serotonina, ¿no? Sabemos que la serotonina, el 80% se libera en el intestino y de la dopamina el 50%, o sea, es un porcentaje muy alto. Y si no tenemos en buenas condiciones, no podemos secretar esa serotonina, esa hormona del bienestar y de la felicidad, o la dopamina, que es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer. Literal. Aquí también vamos a comentar, por favor, porque creo que a lo mejor desde mi experiencia existe una información también, es muy complicado tratarlo de una manera igual de un paciente a otro, ¿no? Porque pueden existir tantas otras cosas que estén pasando a la vez que tiene que hacer un tratamiento totalmente individualizado, ¿no? Pero como que demonizamos la fructosa. Esto es como el mito del plátano, ¿no? O sea, el plátano es malo, la fructosa es mala, tengo una intolerancia a la fructosa y la fructosa es mala, pero cuéntanos que además de la fructosa, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues además de la fructosa, como bien estaba explicando, que encima ya no es tanto el contenido en fructosa, sino la relación fructosa-glucosa aparte. Porque lo que estamos viendo es que los alimentos que más sintomatología provocan no son tanto los que tienen un alto contenido de fructosa, sino aquellos que tienen fructosa libre. Es decir, hay alimentos que tienen fructosa y tienen glucosa. Ambos son monosacáridos, ambos son azúcares y los encontramos en las frutas, ¿no? Pues ocurre que hay alimentos que aunque no sean tan altos en fructosa, muchas veces como tiene más fructosa que glucosa, sí que nos puede ocasionar molestia. Y aparte de la fructosa, también tenemos la sacarosa, ¿vale? La sacarosa es el típico azúcar de mesa, el azúcar blanco de toda la vida, que está compuesto por dos moléculas, un monosacárido de glucosa y otro monosacárido de fructosa. Con la glucosa no tenemos problema, pero con la fructosa sí, así que sacarosa, cuanto menos mejor. Y lo mismo nos ocurre con el sorbitol. El sorbitol, lo que pasa con él es un polialcohol, ¿vale? En este caso ya no es un azúcar, pero utiliza el mismo taxi para entrar al intestino que la fructosa. Entonces ahí tenemos el mismo problema. La verdad es que no es solo la fructosa, como bien está diciendo, es la relación con la glucosa, fructosa, sabes que siempre la lío, fructosa, glucosa, y el sorbitol es la cantidad de fibra también que introducimos en nuestra alimentación, es la biodisponibilidad de esos nutrientes a nivel intestinal, es decir, cómo está nuestro intestino para poder degradar todo esto. Y desde luego, todas estas moléculas, monosacáridos y disacáridos, sorbitol,
que es un polialcohol, están presentes en el reino vegetal, pero sabemos que tenemos que potenciar los alimentos del reino vegetal. Entonces, ¿qué puede hacer un intolerante a la fructosa? Esto te lo voy a dejar para que lo empieces tú ahora, pero voy a decir antes que si tú tienes estos síntomas y tú o te ves reflejado en esto que estamos hablando, lo primero que debes de hacer desde luego es consultar. La idea es que podamos trabajar de una manera sinérgica con un equipo digestivo, o ya sea directamente con el digestivo o con el dietista o nutricionista que le comentes todo esto y que hagamos una petición del test el test Del hidrógeno. en hidrógeno aspirado a intolerancia a la fructosa, que es un test que no es nada invasivo y que nos permite hacer ese diagnóstico. Hay otro tipo de pruebas, pero por goleada y por lo fácil, por lo poco invasiva y demás que para el paciente es la que solemos hacer. A partir de ahí, de su interpretación, vemos si existe esta intolerancia a la fructosa y podemos empezar a trabajar con el paciente. Entonces, como ya te decía, cuéntanos un poco, o sea, me sienta mal, he dado un positivo en intolerancia a la fructosa, ¿y ahora qué hacemos? Pues empezamos por reducir fructosa hasta que controlemos un poco los síntomas, ¿vale? Lo primero que vamos a tratar de hacer es una primera fase en la que la alimentación sea reducida en fructosa, que no es exenta, ojo. Yo te quiero apoyar ahí una cosa, perdón. No es en disminuida en fructosa, sino en todo esto que hemos hablado antes, ¿vale? Porque bueno, nosotros fructosa, mismos nosotros mismos en nuestra propia verbalización, o sea, porque si seguro que la gente que nos está viendo se va a tablas de fructosa, no, ¿vale? Es la relación de fructosa libre y sorbitol y sacarosa. Adelante, perdón. Y la fibra, que también influye en la biodisponibilidad, es mucho más complejo de lo que parece. Y un mismo alimento puede sentar súper bien a una persona y sentar fatal a otra, teniendo ambas intolerancia a la fructosa. Entonces, es algo muy individualizado. Pero lo que sí es más general es que al principio sí que tenemos que empezar a reducir todos esos factores que influyen en las molestias, en la sintomatología. Y una vez que ya los tenemos más o menos controlados, ya pasamos a una segunda fase en la que vamos a empezar a introducir pues eso, alimentos un poquito más ricos en fructosa libre, sorbitol, fibra, para ver cómo reacciona ese intestino, ¿no? Porque también depende mucho, si es tan individual, es porque depende mucho del estado del intestino de cada persona. Así que eso sin descuidar la microbiota. Desde luego, ¿no? Desde luego ahí tendríamos que unificar cuáles son los objetivos de cara al paciente, ¿no? Porque el paciente vendrá a lo mejor por otra cosa, pero tiene esos síntomas. Y dentro de nuestros objetivos tenemos la disminución de la sintomatología, que el paciente desde luego sepa cuál es el manejo de su intolerancia, evidentemente, que nosotros también conozcamos a la vez que el grado de intolerancia, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar para hacer un tratamiento a largo plazo, tratar el origen si es secundario. Evidentemente el primario sería de origen genético, como hemos hablado antes, y intentar evitar todas las comorbilidades, es decir, las otras patologías que pueden al final aparecer de manera a lo mejor en el medio, incluso en el corto y largo plazo por este atasco de fructosa que tenemos porque los taxis están de huelga, ¿no? Entonces, lo hemos tomado con la fructosa, pero lo podemos tomar también con el gluten o con la lactosa mismamente. A mí me parece súper importante que para mí como dejar claro que podríamos decir muchos alimentos del reino vegetal que sí y que no, pero que influyen tantos factores que dentro de la generalidad es súper importante que individualicemos. A mí me parece algo como muy básico, porque si es secundaria a cada uno, pues si podemos hablar de grados, podemos hablar de grados también de qué es lo que nos encontramos de base, ¿no? Entonces habrá que ver, habrá que hacer un estudio ahí y habrá que, desde luego, mi mensaje es que no nos quedemos con las primeras tablas que podamos encontrar o solo el contenido de fructosa, sino que vayamos mucho más allá. Suplementación también podemos poner. Vitamina C, como estabas diciendo antes, porque es verdad que al restringir más fruta y verdura, pues que son las principales fuentes de vitamina C, quizá tengamos un déficit en esta vitamina. El ácido fólico, que tal y como está ese intestino, pues tenemos problemas de absorción. Efectivamente. Así que sí, serían principalmente esos dos.
Además, que dentro de la propia suplementación que a lo mejor podemos utilizar, ya sea de una manera orgánica, es decir, a partir de alimentos, o de una manera externa, sintético, ¿no? o natural, pero en comprimidos, para ayudar a revertir el cuadro inicial. Es decir, una intolerancia a la fructosa hay que intentar cogerla lo antes posible para poder tener una buena evolución, porque si no se puede hacer muy complicado y hay que tener muchos factores en cuenta. No sé si quieres contar algo más específico, porque yo por mi parte creo que lo que quiero es que nos quedemos con esa idea, ¿no? Que hoy en día hay muchísima información, muchísima, pero que esa información, ya no digo ni que sea buena ni mala, no. Lo que digo es que hay que individualizarlo, hay que llevarla a esa persona, y que para eso hay que hacer un estudio previo, hay que ver cuál es la base previa y hay que hacer una progresión en el tratamiento nutricional. Y que desde luego tu intestino te está diciendo cómo vas a tener la salud dentro de un mes, dentro de un año, tal cual como lo tengas. O sea, nuestro cuerpo nos habla y a veces nosotros no nos enteramos o no nos queremos enterar. Pero desde luego tenemos que ser un poquito conscientes de esa sintomatología y de ese día a día nuestro para poder trabajarlo. Eso es. Pillarlo cuanto antes para evitar encima comorbilidades. Y que Literal. es un proceso que muchos de los que nos estáis viendo y que a lo mejor llevéis simplemente un mes con síntomas, puede que no se quiten un mes, simplemente porque lleváis ese poco tiempo con síntomas, pero puede que se esté gestando desde meses o incluso años. Entonces, es un proceso largo. No os desesperéis, no es para toda la vida. Vais a poder comer fruta, vais a poder comer verdura, pero lo importante es también ver vuestro grado de tolerancia y cuidar muchos aspectos, incluido, por ejemplo, el estrés. A mí me gusta decir mucho una cosa en consulta, que es, esto no es como cuando te tomas un antibiótico, 7 días, 3 días y hasta luego. No. Esto es un proceso de vida diferente al cual a lo mejor antes tenías entendido, pero no tiene por qué mermar tu calidad de vida ni tu salud. Eso es. Si te subes al carro para ti y por ti, desde luego vas a conseguir tus objetivos y no vas a tener ningún tipo de problema. Si te niegas a recibir ayuda, a negar tu propia sintomatología, etcétera, pues mañana cuando tengas que consultar, las consecuencias pueden ser peores. Pero desde luego, hagamos estrategias de vida, ¿no? Para que nos encontremos bien a todos los niveles. Besazo. Venga, hasta luego. Adiós.